Francia y que empieza a tener una relevancia aquí en América Latina, y se llama el derecho a la ciudad y el derecho al territorio. O sea, ¿quiénes son los que hacemos la ciudad y quienes hemos construido la ciudad? Somos los seres humanos que habitamos la ciudad. Quien construyó la casa donde yo crecí fue mi papá con mis tíos. Quien construyó y consiguió el acueducto en el barrio que yo crecí fueron mis tíos. Quienes hicieron el barrio fueron ellos. Pero ¿por qué las decisiones las toman otros? ¿Por qué la decisión viene de otros lugares distantes y lejanos? Y ahí es donde empieza a ser fundamental el ejercicio de la construcción de lo territorial. Volver a pensar el territorio, ese margen fundamental donde somos y hacemos nuestra voluntad de vida, el lugar sustancial de la voluntad de la vida, donde nosotros podemos ser y hacer con los demás, y además crecer y sentir el territorio. Y entonces el derecho a la ciudad y al territorio nos permite a nosotros empezar a entendernos mucho más allá. Sobre todo cuando uno empieza a pensar un poquitico esta ciudad y dice, ¿cuántos somos en este momento? Entonces las cifras dicen, en el ámbito administrativo, cuando hablamos de la parte administrativa, cercanos a 9 millones. Pero es que eso no es Bogotá. Bogotá va más allá. Bogotá va hasta Faca. Bogotá va en el norte, va hasta Zipaquirá. Cuando uno piensa Bogotá y piensa hacia el sur, Cibaté. Y hay gente que se mueve diariamente desde Fusagasugá hasta Bogotá. O sea, Bogotá es mucho más de lo que a veces nos dicen que es el ámbito administrativo. Y si eso yo lo focalizo y lo problematizo en situaciones tan básicas de existencia como el agua, pienso cómo se le da el agua a toda esta cantidad de gente. ¿Cómo hacemos para que todos nosotros, el agua mágicamente cuando abrimos el grifo caiga y mágicamente se vaya por el alcantarillado? ¿Cómo hacemos para que podamos vivir 10, 12 millones de personas que vivimos en este territorio? Y que eso sea el derecho básico de existencia que ahora nos lo están racionando. Y que se vuelve muy fuerte la situación que estamos viviendo ahora cada 7 días. Estamos viviendo que nos dejan sin agua. ¿Y cómo hacemos para almacenar y cuidar el recurso para poder sobrevivir ese día? Y ya se están volviendo 4 días al mes. ¿Cómo pensar esas condiciones? Eso no lo tiene que estar pensando una administración, lo tenemos que estar pensando nosotros. Y los que también tendríamos que empezar a definir esa situación somos nosotros desde nuestro diario vivir. Y ahí es donde tiene sentido el derecho a la ciudad. O sea, cuando nosotros construimos territorio y cuando construimos comunidades, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Reconocer que somos los que hacemos la ciudad, tener una identidad de ciudad y proponer políticamente qué se hace con la ciudad. Eso es lo que no hemos podido alcanzar, hacer el ejercicio político de definir para dónde va la idea de ciudad, para dónde se define la acción del poder sustancial de las ganancias que genera la ciudad. Y otra de las cosas, no me quiero extender muchísimo, pero es pensar que la ciudad es donde más recursos económicos se generan. Aquí se congrega la mayor cantidad de capital del país. Bogotá maneja aproximadamente el 33% del Producto Interno Bruto de todo el país. O sea, aquí está la producción más grande económica. ¿Y por qué las desigualdades tan fuertes? ¿Por qué, habiendo tantos recursos y tanta producción económica, tanta condición económica y tanto capital, hay esas desigualdades? Preguntas que nosotros tenemos que no se van a resolver de un día para otro, pero que nacen necesariamente de ejercicios como estos. Y como decía David ahorita, hay que fortalecer y construir algo que es la común unidad. Pero para que haya común unidad y para que haya territorio, no hay que perder algo sustancial que en las ciudades se empieza a perder, y es la memoria. Porque la cotidianidad hace que los días, las horas y los segundos se nos vuelvan microsegundos y todos los días sean iguales. Y entonces en la ciudad, por el capital y el movimiento, se nos empieza a perder el tiempo. Pero cuando hacemos un alto como este, recordamos que lo que hacemos es vivir. Y como vivimos, tenemos memoria, y la memoria no es mía, sino es colectiva.
Y como es colectiva, podemos reconstruir algo que es el territorio. Y pensar, por ejemplo, hoy en 50 años que tiene el barrio, significa reconocer que lo hemos hecho nosotros. Y aquí vuelvo a la idea, la ciudad no la hace la administración. La ciudad es una idea de lo que construimos nosotros. Y si nosotros perdemos el vínculo con esa identidad y con esa idea sustancial de lo que queremos que sea la ciudad, le estamos cediendo el poder ¿a quién? A los que definen la ciudad. Entonces, por eso es fundamental reconstruir la condición de la comunidad alrededor del territorio, pero esencialmente de la memoria. Las ciudades necesitan memoria. Todos los días transitamos por lugares que no existen. Hay un antropólogo que habla de los no lugares y la ciudad se nos convierte en un no lugar. Un lugar de tránsito, un lugar que no queremos, un lugar que no tiene nombre, un lugar que desaparece y que se mide única y exclusivamente por la experiencia del tiempo. Tenemos que volver al lugar. ¿Y cuál es el lugar? Un lugar sustancial es el hogar, pero el hogar de varios unidos es el vecindario, y el vecindario junto es el barrio, que es la unidad básica de la formación de la ciudad. Si nosotros tenemos identidad de barrio, si nosotros tenemos identidad territorial como comunidad y tenemos memoria, desde los barrios podemos ir conformando la idea de ciudad. No podrá ser de otra manera, porque si no, mantenemos la condición de que nos sigan dominando desde las condiciones administrativas. Por eso hay que rescatar la memoria, construir comunidad, hacer el emprendimiento de reconocer el territorio y desde allí empezar a discutir, que creo que es importante, que lo empecemos a entender, que la ciudad es de nosotros, es nuestro derecho y que gracias a eso podemos construir territorios. Entonces, el derecho a la ciudad, al territorio, se vuelve fundamental en la medida en que lo podemos hacer cotidianamente y empezamos a, aquí también quiero hacer un paréntesis, no perdamos los nombres de los lugares, no dejemos que nos cambien los nombres, porque eso es fundamental. Cuando nos cambian los nombres al lugar, pierde el sentido histórico de la memoria. Cuando a nosotros nos cambian el nombre de un lugar, la Universidad Nacional nunca será la Universidad Nacional si la Plaza Che se vuelve a llamar Santander. La Universidad Distrital en la Macarena tiene una plaza que es la Plaza América Latina. Si de esa Plaza América Latina le ponen otro nombre, deja de ser la Universidad Distrital. Así sucede con los barrios. Nosotros tenemos que mantenerle los nombres y no que venga la administración y cada una de las administraciones empieza a colocarle nombres a lugares que ellos van a resignificar y van a poner en otros sentidos distintos a lo que significa nuestra propia memoria.